Y esta es la foto, democracia siempre, los 5 participantes. Si fueran 4 diríamos los 4 fantásticos. No sé si llamarlos los 5 fantásticos, sería un poco mucho, pero son los 5 presidentes, jefes de sus respectivos gobiernos, que se han reunido y que están en este momento juntos allí en Santiago de Chile, en teoría para fortalecer la democracia. Digo en teoría porque eso es lo que proclama justamente esta conferencia muy sui generis, muy particular, que deja mucho para discutir, entre otras cosas, quiénes son los ausentes y qué tipo de democracia son las que promueven estos 5 que están allí presentes, porque parece ser una democracia muy singular, que no sé si tiene tanto que ver con lo que todos conocemos como democracia, por lo menos en el mundo occidental. Veamos lo que publicaba hace unos minutos nomás el presidente Gabriel Boric, el anfitrión, junto a los presidentes Lula da Silva, Gustavo Petro, Pedro Sánchez Castejón y Yamandu Orsi. Nos convoca una causa que compartimos profundamente y que está en el centro de nuestras convicciones: la promoción y defensa de la democracia como proyecto colectivo de justicia, libertad, dignidad e igualdad. Bienvenidos a Chile, presidentes. Bueno, nos vamos a ir nosotros también a Chile. Está en este momento allí nuestro compañero Klaus, nuestro corresponsal en Santiago de Chile. Klaus, ¿cómo estás? Aquí siguiéndote en vivo. Hola Darío, seguimos acá nosotros al exterior del Palacio de la Moneda, donde a esta hora se está reuniendo este grupo reducido de presidentes, discutiendo temas de multilateralismo, que de multi sí, la verdad no tiene mucho, que congrega a estos mandatarios y las organizaciones internacionales para debatir y formular propuestas. ¿Qué propuestas? Principalmente sobre desigualdades sociales, enfrentar la desinformación y regular tecnologías emergentes, pero que sin embargo no cuenta con los principales mandatarios de los otros sectores de la región, por ejemplo, el mismo Milei, presidente también de Perú, de Bolivia, entre otros mandatarios importantes que deberían estar acá presentes también en esta ceremonia, en esta cita de mandatarios que se encuentra a esta hora en el Palacio de la Moneda. En aproximadamente 1 hora y media más, 12:30 de Chile, una más en Argentina, estarían refiriéndose los presidentes dando las primeras impresiones de esta reunión, informando sobre las propuestas, para luego de esto pasar a un almuerzo que será en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que queda bastante cerca también de acá donde estamos, en el Palacio de la Moneda, donde también se reunirán con la expresidenta Michelle Bachelet, el Premio Nobel de Economía también y otros destacados miembros de la academia, para seguir discutiendo sobre todas estas propuestas que tienen planeada presentar en la próxima cumbre de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Klaus, ahora vamos a estar repasando justamente quiénes son los grandes ausentes, cuál es de alguna forma el texto que reúne a estos 5 presidentes, porque publicaban una solicitada, creo que se había publicado en el diario El Mercurio, donde básicamente se resumía la visión que ellos tienen de democracia. Pero me interesa que nos cuentes esto, Klaus. ¿Cuál es el criterio que se utilizó para elegir a quienes se invitaba y a quienes no a esta cumbre? La verdad que es bastante extraño el criterio que utilizaron, pero más que nada lo que dan a entender ellos es que es un tipo de amiguismo entre los presidentes que están presentes acá. Todo nace a raíz de la reunión entre el presidente Lula de Brasil y Pedro Sánchez de España en la junta anterior de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde impulsan esta propuesta y le dan la invitación al presidente Gabriel Boric para que realice la segunda cita aquí en Chile. Y recordemos que hubo ya una primera cita en 2024, hubo otra cita también entre los mandatarios vía telemática, donde estuvieron analizando todos estos temas que están tratando precisamente hoy en La Moneda, y que es bastante extraño el filtro, por así decirlo, que hicieron, porque es un grupo reducido de presidentes que, como bien te decía, pareciera ser el grupo de amigos de Gabriel Boric, de Lula da Silva y de los demás presidentes que están aquí presentes hoy discutiendo todos estos temas de multilateralismo.
Impecable, Klaus. Bueno, seguimos en vivo a través tuyo allí frente a La Moneda. Cualquier movimiento, cualquier novedad, nos pegás un llamado y volvemos inmediatamente con vos cubriendo esta extraña cumbre por la democracia en Santiago de Chile. Gracias, Klaus. Bueno, justamente veíamos recién pasar por allí el mensaje con el que Boric hacía esta invitación y esta proclama por la democracia que reúne a estos 5 mandatarios. Podemos ver lo que publicaba justamente Boric ayer y esta solicitada, ¿no? La larga tradición democrática de Chile se fortalece ante el mundo. Este lunes, junto a los presidentes Lula, Pedro Sánchez, Yamandu Orsi y Gustavo Petro, nos reunimos en La Moneda en el marco de la reunión Democracia Siempre, donde propondremos caminos para fortalecer la cohesión social, reducir las desigualdades y enfrentar la difusión de desinformación. Bueno, acá varias cosas, ¿no? Pero quiero ver primero esta solicitada, fíjate que está firmada por los 5 presidentes, que tiene un destacado. Quiero leer el destacado. Sabemos también que defender la democracia exige que seamos capaces de condenar las derivas autoritarias. Condenar las derivas autoritarias y a la vez hablar en positivo proponiendo reformas estructurales para enfrentar la desigualdad en nuestros países y el mundo. ¿Qué es lo llamativo de esta cumbre? Sin duda son 5 presidentes electos democráticamente. Eso no se puede poner en discusión independientemente de las ideas que se puedan tener respecto de cualquiera de ellos. Petro, Sánchez, Boric, Lula y Orsi ganaron legítimamente las elecciones en sus países y son presidentes democráticos. Dicho esto, sobre todo el caso de Lula y Petro en América Latina es muy llamativo cómo ellos están hoy planteándose en una cumbre en defensa de la democracia cuando son probablemente los 2 grandes salvavidas que tuvo el régimen de Nicolás Maduro en América Latina. Porque uno diría, nadie espera que América Latina vaya a combatir por la democracia en Medio Oriente, en el Extremo Asia. Está muy bien si lo hace, pero es evidente que por una cuestión de escala no tiene con qué promover o pretender promover la democracia en otras regiones del mundo. Ahora, por lo menos sí promover la democracia dentro de lo que es nuestro propio vecindario. Y el año pasado hubo unas elecciones que fueron un hito, porque realmente era la oportunidad que hubo en Venezuela verdaderamente de que después de mucho tiempo quizás se pudiera expresar la voluntad popular. Las elecciones terminan con un fraude como no se había visto nunca en toda la historia de América Latina, seguido de una represión feroz que continuó, una represión que ya había obviamente comenzado hace muchos años en Venezuela. Boric fue categórico en la condena de esa represión y esto hay que marcarlo, pero Lula y Petro desconocieron por completo eso que estaba ocurriendo. De hecho, terminan siendo sostenes que explican cómo hoy, un año después, Maduro sigue allí, en Venezuela. Petro acaba de firmar un convenio de cooperación con el régimen de Maduro. Estaba allí Alfredo Sade, el pastor, que es hoy uno de los principales hombres del gobierno, firmando con Delcy Rodríguez este acuerdo de cooperación. Entonces, ¿qué visión de la democracia tienen estos líderes? ¿Es una democracia real o es básicamente lo que pasa a considerarse como democracia aquellos gobiernos que son afines a sus ideas y los que no son afines a sus ideas no son democráticos? Es una visión radicalmente opuesta de lo que es realmente la democracia. Porque, insisto, esto además se da en un momento muy convulso. Vamos a ver algunas de las cosas que decían estos líderes justamente camino a esta cumbre. Lula da Silva, por ejemplo, que está en medio obviamente de una gran disputa geopolítica con los Estados Unidos, llegaba a Chile y decía, ya estoy en Santiago para la reunión de este lunes de los presidentes de Brasil, Chile, España, Uruguay y Colombia en defensa de la democracia. Muy bien recibido por el compañero y anfitrión Gabriel Boric. Insisto en el caso de Lula. De Lula, ¿qué se esperaba? Que fuera obviamente el mayor garante de la democracia, porque es la democracia más grande que tiene América Latina. Brasil es una democracia, es el país más poblado, más rico, el más importante de nuestra región. Debía ser el garante de la democracia e hizo todo lo contrario. Bueno, por eso es tan llamativo. A ver, ¿quién más tenemos para ver cómo fue esta reacción? Pedro Sánchez, para ver que nos vamos también al otro lado del Atlántico y es presidente del gobierno español que decía esto: 5 voces
progresistas, un mismo compromiso. Hoy viajaré a Chile para abordar los riesgos a los que se enfrenta nuestra democracia. Es muy interesante esto. Trabajamos con la convicción de que la democracia es el mejor camino para la paz, la cohesión social y las oportunidades para todos. Comparto nuestra columna conjunta, ¿no? Y uno podría decir lo mismo que decíamos antes de Lula, Pedro Sánchez, que está en este momento protagonizando el mayor escándalo de corrupción en la historia de la democracia española, que está claramente aferrándose al poder vía la entrega de prebendas a grupos chiquitos, pero que tienen escaños clave que le permiten sobrevivir en el Parlamento. Y estoy pensando principalmente en los catalanes, también en los independentistas autonomistas vascos, a quienes les está entregando prebendas a costa del Estado español, básicamente para que lo sigan defendiendo en medio de el escándalo que tiene involucrada a todo su círculo político y familiar. Todo el círculo político y familiar en esta crisis. Y vamos a ver en un ratito cómo volvió a quedar convalidada la alianza tácita entre el gobierno español y el régimen de Maduro. Porque en definitiva, si vos defendés la democracia, no se ven esas cosas. Hay una dictadura, hay un golpe de Estado. ¿Y qué haces frente a eso? Ahí se ve si vos sos un demócrata o estás a favor de las dictaduras. Y en el caso de Pedro Sánchez, lo que vas a ver cuando hablemos del canje de prisioneros que hubo entre Estados Unidos y Venezuela, es como el propio dictador Maduro le agradecía personalmente a José Luis Rodríguez Zapatero, íntimo de Pedro Sánchez y hoy convertido en un lobista de la dictadura venezolana. Entonces uno insiste en esto. ¿Están hablando de democracia en serio o están hablando de defender a los amigos y de, en definitiva, atacar a los opositores y acusar a los opositores de no demócratas aunque lo sean? Es una visión muy sesgada de la democracia. A ver, ¿qué decía? ¿Tenemos alguna reacción? No, más no. Bueno, vamos, justamente, repasemos el panel de quienes están allí y después vemos quiénes faltan, ¿no? Gabriel Boric, el anfitrión, Lula da Silva, Petro, lo dijimos recién. Yamandu Orsi, hay que decir, en el plano internacional todavía es menos lo que uno puede afirmar, porque es un gobierno que recién está empezando, que no tiene más de 4 meses desde que llegó a la presidencia del Uruguay. Sí uno puede hablar de la histórica posición que tuvo su partido, que es el Movimiento de Participación Popular dentro del Frente Amplio, que es un partido que también ha tenido nexos con el régimen venezolano, nexos con el régimen cubano. También es una trayectoria no del todo agradable pensando en términos democráticos. Entonces también uno podría decir algo, hay que decir también que Orsi ha mostrado cierto pluralismo, entonces tampoco da para ser demasiado duro, aunque decide sumarse a este encuentro. Y después Pedro Sánchez, de quien hablábamos recién. Ahora, si vos querés hacer una cumbre por la democracia en América Latina o en Iberoamérica, ya que está participando el presidente del gobierno español, ¿no tendrías que hacer una invitación ampliada, que estén presentes todos los presidentes democráticos, por lo menos cursarles la invitación? Faltan presidentes muy importantes en esta cumbre. A ver, repasemos algunos de esos presidentes que podrían estar allí. Digo, Javier Milei te puede parecer que es muy extremista en sus comentarios, en su forma de comunicación, que es muy agresivo. Ganó con el 56% de los votos en la República Argentina. Son muchos votos. Argentina es una democracia muy importante. Tiene una tradición muy importante en términos de respeto a la democracia y a los derechos humanos en los últimos 40 años, como para hacer una cumbre de la democracia en la región y no decir nada de la Argentina. Es más, si uno va a algunas de las declaraciones, por ejemplo, de Petro, para Petro Milei no es un líder democrático. Como no está de acuerdo con lo que piensa Petro considera que Milei es más o menos que un nazi. Se lo ha dicho, por eso lo planteamos. Santiago Peña, que es el presidente de Paraguay, otro país que viene de una larga tradición democrática. Pero claro, piensa diferente, ¿no? Entonces pareciera que eso está detrás de la razón por la cual no está invitado. Daniel Noboa, que viene de ganar una elección muy importante en el Ecuador. Claro, competía con Luisa González, la candidata de Rafael Correa, que es amigo de todos los otros 5. Y suponete que decís a Dina Boluarte, que es la presidenta de Perú, podés plantear, bueno, ella fue electa vicepresidenta junto a Pedro Castillo. Pongámosle, Dina Boluarte, podés cuestionar un poco más sus credenciales democráticas, aunque es totalmente constitucional su presidencia. Ahora, Peña, Milei y Noboa son presidentes
cuyas credenciales no pueden ser discutidas. ¿Por qué no están allí? Bueno, la sensación es que no están porque no piensan igual. Entonces, lejos de ser una tradición o una defensa de la democracia, parece ser casi que todo lo contrario. Una defensa de una mirada facciosa sobre la democracia. Yo te pido que te quedes al final del programa. Al final del programa vamos a meternos con un sketch, con una sátira que está teniendo en este momento mucha repercusión en Estados Unidos, acerca justamente de esto, de cómo hoy hay sectores del progresismo que dicen defender la democracia, pero terminan muy pegados a ideas que no tienen absolutamente nada que ver con la democracia. Si podés, quédate al final del programa porque te va a resultar muy interesante.